Ahí están. Siguen las dos luces encendidas y yo... ¿Me oyes? Aquí estoy, a lo lejos, merodeando. Eso es, como si fuera una alimaña, una fiera despreciable. ¿Me estás oyendo? ¿Me oyes bien, desdichado? ¿Qué? ¿Ya viste a dónde conducen los apetitos desordenados? Las concupiscencias, que sé muy bien lo que digo. ¿Has visto lo que sucede cuando no hay un freno moral? Unos principios religiosos firmes e inmutables. ¿Te convences ahora? Pero tú, velozmente, con ese espíritu de egoísmo que caracteriza a la juventud moderna, eso es, dispusiste de tu vida como si fuera tuya solamente. Pero es que no sabías, desdichado, que es de Dios el primer término. Y también, como dijo aquel insigne filósofo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo, pero consta que dijo esto, sí, que vivir humanamente, fíjate bien en lo que te estoy diciendo, que vivir humanamente es vivir siempre para alguien, porque el hombre, la Rochefoucauld, ya me acuerdo. Y pues bien, partiendo de esta hermosa verdad, yo te pregunto, y muy severamente, ¿y la mía qué? No, anda, habla, dímelo con toda sinceridad. ¿Qué es lo que ahora con esta vida inútil? ¿Quieres decirme? Anda, dímelo. Porque yo no lo sé, Dios mío. Lloras, seguramente. Pues lloras, sí. Y con lágrimas de sangre. También de sangre. De esa sangre que no mancha y desroja, pero que está en lo más profundo. Y óyeme esto, que te lo digo por espíritu de justicia y no de venganza, que me lo prohíben mis sentimientos cristianos de pura cepa, de pura autenticidad, quiero decirte. Y por eso te digo que sí, escúchame, que esos fariseos, ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidos a este inicio de transmisiones de Encuentros Bitácoras de Viaje. En este momento, nosotros lo que deseamos es compartir con ustedes los manteles largos. Scenic Voice Music and Talent cumple ya 6 años el próximo 1 de mayo. Nació, vio la luz un 1 de mayo de hace 6 años, en el 2014, gracias al apoyo, al esfuerzo, al trabajo del
enormes personas que dedicaron muchísimo tiempo, amor y sus talentos para crear en aquel momento un primer espacio que se ubicaba en Rancho San Lucas, en Metepec, donde iniciamos nuestras actividades, buscando desde entonces no solamente ser un espacio de formación actoral profesional enfocado en la más amplia gama de artes escénicas e interpretativas, centramos nuestro trabajo en la actuación, el doblaje de voz, la locución, así como en la expresión corporal, danza y la música. A lo largo de estos años hemos tenido muchos encuentros con viejos amigos de viejos caminos y con nuevos amigos de nuevos caminos. Y queremos celebrar con ustedes, con todas y con todos, la posibilidad de llegar a este sexto aniversario. Y decidimos hacerlo a partir justamente de la posibilidad de compartir con todas y con todos una serie de conversaciones, encuentros, bitácoras de viaje con diferentes personas del medio artístico, amigos nuestros, de los medios de comunicación, de la educación al más alto nivel en nuestra hermosa ciudad de Toluca y Valle de Toluca. Y en esta ocasión toca el turno compartir con ustedes una conversación con un querido amigo que nació en la Ciudad de México, es alumno del extraordinario dramaturgo veracruzano Argüelles, y a quien conocí en un montaje de una querida dramaturga, la señora Leonor Azcárate. En el año de 1988 inició este montaje. Lo conocí un año después, una obra que se montó en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México, que se llamó Fauna Rock. Y de ahí a la fecha hemos tenido muchos encuentros con algunos otros queridos amigos, directores, productores de teatro, de radio, como el querido maestro Oscar Yoldi, con el dramaturgo recientemente fallecido, con Tomás Urtuzástegui, con el también recientemente fallecido dramaturgo y también muy querido amigo, el maestro Willebaldo López, y con otras personalidades que han construido la historia de los escenarios en este país, en el teatro, en la radio y en espacios como la televisión y el cine. Quiero agradecer profundamente al maestro Alejandro Ostoa, hombre de teatro, teatrista, y que nos haya aceptado la invitación para esta primera conversación con él en este ciclo de encuentros bitácoras de viaje, en el que queremos hacer una reflexión, una mirada hacia atrás, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos en los diferentes ámbitos del maravilloso y complejo universo de las artes escénicas en nuestra ciudad, en el Valle de Toluca, el Estado de México y a nivel nacional, y nuestro quehacer, nuestros andares. De tal manera que hoy iniciamos esta conversación con Alejandro Ostoa, esperando que para todas y todos pues sea realmente de un gran valor y una gran aportación en el interés particular de que todas y todos podamos reconocernos en nosotros mismos y trazar de forma conjunta espacios y caminos hacia nuevos horizontes. Y en ese sentido quiero dar la bienvenida al querido Alejandro Ostoa. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy bienvenido. Gracias por la invitación a Escenic, a Encuentros Bitácoras de Viaje. Y siguiendo la tradición de créditos, pues agradecer a Eric Archundia, Carlos Hugo Hidalgo, Emanuel Rodríguez e Itzel Agnieszka Arrevillaga. Y en especial al público, ya que sin espectadores no hay numerito teatral y el viaje lo hacemos en el carro de Tespis.
Pues así es, querido Alejandro. Thespis, el primer actor, además del primer actor itinerante, quien ha trazado la ruta a lo largo de los siglos para que todas y todos los que abrevamos del maravilloso universo del espacio escénico, como artistas, como actores, escenógrafos, directores, iluminadores, técnicos, etcétera, y el público, pues podamos realmente disfrutar de la experiencia maravillosa, el misticismo, la magia y las grandes aportaciones del teatro. Y bueno, pues hemos preparado para esta conversación, dentro de esta mirada, esta reflexión, algunas preguntas que nos encantaría nos ayudaras a resolver. Y la primera sería, desde tu perspectiva como un dramaturgo, como un agente de teatro, como actor, como constructor de encuentros, de textos, que has estado al cuidado de ediciones, que has escrito en revistas. ¿Cuál ha sido la importancia del teatro y las actividades escénicas en el desarrollo de la sociedad mexicana y en particular en nuestro hermoso Valle de Toluca? Te pediría que En cuanto nos aportaras en a este cuál ha sido la sentido. importancia del teatro y las actividades escénicas en el desarrollo de la sociedad mexicana y en particular en el Valle de Toluca, pues primero vamos a lo de la sociedad mexicana. En la Ciudad de México existían dobles funciones. Es decir, la gente iba al teatro, que además era de muchas localidades y que siempre se llenaba, y veía doble función. Por un lado estaba la obra que presenciaban y por el otro también se encontraba el desfile de los vestuarios, de las fragancias a manera de pasarela y de joyas de los presentes. Esto era muy importante porque además les permitía tener un acercamiento social. Posteriormente se iban a la cena, a tomar la copa, en fin, a disfrutar. Por otro lado, también estaba este lenguaje del abanico. El lenguaje del abanico les servía para encuentros, para tener citas, para coqueteos, y algunos teatros gozaban del palco de luto. El palco de luto no solamente era porque alguien había perdido a un familiar y se presentaba en el teatro, sino porque desde ahí no veían los flirteos que se realizaban hacia la otra persona. El teatro tenía a dos grandes actrices, dos grandes compañías, y se dividía el público. Unos estaban con la Montoya y otros estaban con Virginia Fábregas. Había otro grupo que fue el maravilloso del teatro de género chico, donde se pasaba lista en este teatro de revista a los acontecimientos políticos y sociales que se desarrollaban durante algún periodo. Por eso era importante llegar a esta clase, que era la clase humilde, la clase popular, con obras que fueran más leves para ellos, porque eran analfabetas. Se hicieron grandes espectáculos. ¿Con quiénes? Con aquellas gorditas cachondas que eran las tiples, aquellas mujeres que tenían ese don para el chiste, que bailaban, que cantaban, que tenían sentido del humor, en fin, era el desparpajo y era la crítica social, política, en el momento. No había que esperar a que fueran censurados, no. También existía el espectáculo, otro tipo de espectáculo en las carpas, donde se corría de un lado, de una carpa a otra, para poder llegar a hacer chambas. Y de esta manera salieron ventrílocos, grandes cómicos, cuerpo de baile, en fin, esto era muy nutrido. Hice referencia a una de las actrices. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al Valle de Toluca.
Bueno, pues María Teresa Montoya, con Z, Teresa, iniciaba todas sus giras aquí en la ciudad de Toluca. Entonces, eso permitía tener una gran función. Tenían el inicio de una temporada, del poder recorrer la legua, y era precisamente Toluca donde iniciaba. Esto incide en la sociedad toluqueña, en los alrededores. Y bueno, por eso en Tenango tenemos un maravilloso teatro, ¿no? Y eso nos habla de que hubo auge. Por otro lado, a donde mayor auge hubo, por supuesto que fue en El Oro, por eso está ese maravilloso teatro que, reinaugurado, remodelado, pues todavía está acogiendo a público. Creo que esa es la principal incidencia que tiene en la sociedad mexicana, porque le permite ver un espectáculo en vivo, ver a sus actores, a sus actrices, y que no le platiquen, es decir, convivir con ellos en algo que pues es por una sola ocasión, no, sabes que pues no existe función que se repita y que esto es efímero. Sí, resulta efímero, pero en la memoria de todo espectador queda grabada. Yo creo que a partir de ello empieza esta incidencia en el desarrollo de la sociedad mexicana, en su sensibilidad, en su gusto y en empezar a formar públicos, en asistir a este tipo de eventos. Por otro lado, también llegan a instalarse carpas y pues este género también menor pues empieza a pegar. ¿Por qué? Porque hablan como el pueblo, y grandes actores, grandes cómicos surgieron precisamente de las carpas. También, aunque no sea, bueno, sí lo es, el circo con esas maravillas, acrobacias, con esos animales que además hay que decir que sí alimentaban a sus animales, puesto que les daban de comer a la familia circense, pues era muy importante. Otro, muy importante, las marionetas. No estaban descuidados los niños, había un teatro para ellos y precisamente eran las marionetas quienes podían llegar en ese imaginario. Entonces, yo creo que es la máxima incidencia, este recorrido de esta gran actriz que se colgaba de las cortinas para interpretar esos melodramas que había que vivirlos. Así es, así es. Pues sin duda alguna, querido Alejandro, muy, muy importante este recorrido histórico, decimos en el teatro, en los escenarios, de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas. Entonces, nosotros también estamos muy felices de que se estén uniendo a esta conversación, a este inicio de transmisiones de aniversario algunos amigos. Uno, muy en particular, al que quiero enviar un abrazo enorme, querido Antonio Toga, director de teatro. En algún momento, en un encuentro que él organizó en la ciudad de Nezahualcóyotl, por ahí estábamos compartiendo con él, con su familia. Tuve el privilegio, el gusto de que me dirigiera en una versión muy bonita del Médico a Palos, donde trabajamos en algunos teatros, entre ellos el Teatro Diego Rivera, allá en la Ciudad de México, y nos envía un saludo. Muchísimas gracias, querido Toño Toga, a toda la familia hasta allá, a algunos otros amigos como Susana Gadi, Eric González, al querido Paco Mejía, al querido maestro Carlos U. Hidalgo, que nos ha estado apoyando enormemente, a Casper Toluca, a Yetsia de Jesús, en fin, a todas las personas que están
disfrutando con nosotros esta conversación y que es justamente eso. El teatro, la actuación, las actividades escénicas, artísticas, culturales, aglutinan a las personas y permiten el encuentro entre pares. Y esa es parte de la maravilla de este arte efímero en el escenario, pero que permanece con nosotros a lo largo de la vida. Y bueno, también parte de la situación importantísima para que cualquier actividad, y muy en especial las actividades escénicas, se puedan desarrollar, son los espacios naturales donde, en el caso de las artes escénicas, interpretativas, el teatro y las diversas manifestaciones, el espacio teatral. Desde tu punto de vista, tu experiencia en esta acuciosa labor que has desarrollado a lo largo de ya de más de 30 años en los escenarios, en la academia, en la investigación, ¿cuáles son las razones por las que actualmente existan los mismos espacios teatrales y escénicos en la ciudad de Toluca? Porque no siguen siendo los mismos hace 30, 40 años, y qué alternativas existen o se pueden generar para crear nuevos espacios que sean congruentes en su orientación y den cabida a la actividad escénica y al público. Te escuchamos. Las razones por las que actualmente existen los mismos espacios teatrales y escénicos en la ciudad, pues obedece a que no hemos sabido exigir nuestros derechos. Es decir, existe una ley que menciona que donde existe un teatro que es derrumbado, debe edificarse otro mismo en el mismo lugar. Esto que ha sucedido, pues aquí en Toluca ya vemos que han desaparecido varios teatros a través del tiempo. Otra situación muy importante es que el público dejó de ir al teatro. ¿Por qué dejó de ir al teatro? Porque tras la época de Benito Coquet, en la cual se creaba toda una cuestión de seguridad social por parte del Seguro Social, existía en el mismo lugar un teatro, una clínica y un deportivo. Este modelo dejó de hacerse. Otro problema ahí mismo, que es que no le dieron mantenimiento a esa infraestructura que tuvieron los teatros. Además, con una visión muy importante que tuvo Coquet y el equipo que lo hizo, por supuesto, donde todos los teatros tenían el mismo aforo y las mismas dimensiones del escenario. ¿Por qué? Porque existía una gira de compañías que se presentaban en todos estos teatros en la República Mexicana. Anteriormente también existían los teatros casi auditorios en las escuelas. En las escuelas se llevaban a cabo presentaciones. ¿Cuándo surgió esto? El gran auge fue en las misiones culturales, donde se pensó también en llevar teatro a los niños, danza, guiñol, música, en fin, contar con un lugar propicio para el desarrollo de las artes, de la cultura, del conocimiento y del esparcimiento del público. Esto fue medular. Le veo también otra causa a por qué no han surgido. Pues somos un pueblo sin memoria. Hay que asomarnos a los teatros y ver que varias placas ya no existen. Ya no dan constancia de los hacedores de teatro, de quienes ahí se presentaron, el tipo de obra y precisamente las paredes de un teatro que están cuajadas con placas, pues nos dan noción de lo que se ha presentado, de la manera en que se ha cuidado. Actualmente las temporadas son de muy poca gente, de muy pocas funciones,
las temporadas son de muy pocas funciones y hay que darle chance al grupo que viene. Entonces yo creo que falta una planificación mayor para ver de qué manera se pueden operar más teatros. Pero para mí es medular la asistencia del público, porque pues un teatro vacío resulta desolado y no podemos dar la misma función, aunque la debemos dar. Sin embargo, es mucho desperdicio de butaquería. Claro, existen otros formatos. En las iglesias se ha perdido las representaciones, principalmente las pastorelas. Las pastorelas que congregaban a la familia, a los vecinos, posteriormente se hacía la posada, después la piñata, y bueno, pues esto era maravilloso, ver esta unión entre arte y artesanía, es decir, una piñata de barro bien vestida, pues era también un prodigio. La convivencia con los niños, con los adultos, pues no se diga. Y el memorizar y estar ensayando era también maravilloso. Pero pues desafortunadamente esta tradición pues se ha perdido y ya únicamente las pastorelas pues se montan en lugares, en los teatros, en los recintos, y las pastorelas regularmente ya se montan en teatros y no en la calle, no en plazoletas. Las plazas son muy importantes. ¿Qué vamos a ver de cuestiones escénicas en la Ciudad de México? Pues tenemos en la calle de Madero a grandes personajes que se están caracterizando y tienen espectáculo. Otra propuesta, ¿cuáles son? No propuestas, sino que ya existe. Las noches de museos, las callejonadas. Entonces eso es necesario. En los últimos años también se habló de un teatro en corto, de un teatro breve. Pues no es el gran descubrimiento. Esto se venía haciendo desde Hermilo Abreu Gómez con su teatro sintético. Y después siguieron muchos ejemplos, los sketches de carpa. Posteriormente también tenemos los diálogos con animales que hiciera nuestro querido dramaturgo Sergio Magaña. Emilio Carballido tiene obras brevísimas que son DF, son 52 obras. Luisa Josefina Hernández también tiene grandes delicias de este teatro breve. Entonces, antes que pensar en teatros, hay que pensar en la profesionalización de quienes hacemos teatro. Es muy común que confundan si estudian teatro o estudian actuación. Entonces, desde ahí parte este error. Y pues, bueno, pues con ello debemos llenar primero nuestros espacios y después proponer otros sitios para hacer otro tipo de teatro, que puede ser teatro comunitario, que puede ser teatro en atril, es decir, ir buscando, generando espacios conjuntamente con el público. Esto, insisto, el público es lo más importante y la difusión que podamos hacer es necesaria. Claro, sin duda alguna, querido Alejandro, me quedé un momento pensando en torno justamente al tema de la profesionalización. El espectáculo sin público no puede existir.
sin actores, sin técnicos, sin quien escriba, etcétera. Entonces, en ese sentido, hemos disgregado de alguna manera la forma de reunirnos, los espacios, como bien señalas. Tenemos que adueñarnos de los espacios públicos, tenemos que ser, como desde siempre, creativos en el mensaje a comunicar. En mi opinión personal, creo que mucho ha sido que hemos dejado de observarnos, de observar a nuestra sociedad, y se ha fragmentado, fracturado el diálogo, y eventualmente pareciera que no tenemos nada que decir, no tenemos nada que escuchar, y sumado a estas condiciones de la vida misma, las complejidades como la que actualmente estamos viviendo, nos hemos distanciado de las personas que somos, dejamos de ver al otro como persona, y una de las características fundamentales de la actividad escénica en sus diversos escenarios y especialidades es justamente el contacto con el otro. En ese tenor coincido plenamente contigo, y también de tal manera podríamos observar que, sin embargo, muchos, yo diría prácticamente la totalidad de los artistas escénicos y la gente dedicada al arte, la cultura y el entretenimiento, que somos parte de esta sensibilidad y de esta memoria viva social, hemos seguido caminos, hemos seguido huellas. Por eso también este ciclo de conferencias se llama así: Encuentros, Bitácoras de Viaje. Somos herencia y somos heredad, y hay quienes han estado antes que nosotros, y en ese tenor, en el país, en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, ha habido enormes personalidades vinculadas no solamente a la actividad cultural y artística en general, sino particularmente a la actividad escénica, a la actividad actoral. Desde mi perspectiva también se estudia teatro. La actuación nace en el teatro, y de ahí, muchos siglos después, se derivan todas las ramas que hoy conocemos, y quizá también por un poco el tema de acceder a espacios de vinculación, comercialización, etcétera, pues hemos derivado algunas variantes lingüísticas. La pregunta en este sentido sería: ¿quiénes han sido o son los representantes desde tu mirada, desde tu experiencia, de la actividad escénica y dramatúrgica en el Valle de Toluca y el Estado de México, y su influencia en la actualidad? Para responder a esta pregunta es necesario remontarnos a finales del siglo XIX, donde ya se empiezan a organizar sociedades y clubes para formar sus propios cuadros dramáticos de aficionados. Y pues hay que darle el crédito a Leopoldo Gutiérrez de Lara, esto es al principio del siglo XX, y a José Moreno, integrante del cuadro multicolor. Ya con esto empiezan a adquirir tablas estos grupos, y inician su profesionalización. Es decir, van a marcar una época importante hasta llegar a Pepe Frank, que es de los primeros que deja aquí Toluca, y se va a recorrer la legua y llega a triunfar en otras partes de la República Mexicana. Posteriormente, ya más organizados, un grupo de jóvenes inicia fuerte en esta actividad. Me refiero a Carlos Olvera, que va muy acorde al teatro moderno de esa época, al igual que la tribu Tunastral, que tiene el estreno de una obra de Alejandro Jodorowsky. También Marco Antonio Morales Gómez con el grupo Yantá. También tenemos al grupo Tesca, dirigido por Antonio Hernández Jáuregui, quien también logra salir del terruño y estar en una zona donde estaba el Estado de México para tener encuentros teatrales. Tenemos también a Rafael Cravioto del Grupo X, y bueno, no podemos
dejar a un lado a Raúl Cáceres Carenzo, que también realiza teatro. Asimismo, se crean ya compañías, la Compañía Estatal de Teatro y también la Compañía Universitaria de Teatro. Yo creo que en la pantomima es necesario que hablemos de Alfonso Vilches, que fue uno de los mejores mimos que ha tenido nuestro país. Anteriormente ya se van formando otros grupos y están Teatro de la Calle, Bambalinas, Argonautas y muchos otros, ¿no? De actores, híjole, tenemos a dos maravillosos que emigraron a otros escenarios, Jesús Ramírez y Adriana Barraza. Tampoco nos puede faltar Juanita Meis, Antonio Cimbrón, ya posteriormente Michelle Rogel, Sandra Turlay, Sandra Macedo, Carmen Raya, Adalberto Telles, Betania Paniagua y muchos que se me pasan, pero que le han dado ya más importancia al teatro. Otro director importante pues es Bon Gamaliel, Fernando Leal Galaviz, Juan Carlos Sembrís. Y bueno, pues cuando se crea la carrera, la licenciatura en teatro, pues llegan muy buenos directores y también dramaturgos. Entonces empiezan a hacer montajes que responden a una propuesta más innovadora, más experimental, puesto que ya tienen una formación y les permite llevar a buen término sus trabajos. Participan en las muestras y pues ya saliendo e intercambiando informaciones, se logra realizar un trabajo más profesional. No podemos dejar pues en otras latitudes, tenemos a Toga y compañía, que en Ciudad Nezahualcóyotl viene realizando pues un trabajo que ya lleva 3 décadas. Igual este año se cumplió el 30 aniversario de la Compañía Independiente de Teatro Abierto, llamada Cita, en Tlalmanalco. Entonces, por allá se celebraba el encuentro del Teatro de los Volcanes. Yo creo que eso era muy, muy importante. Posteriormente, pues vamos a ver a los dramaturgos que empiezan a darse en Toluca, principalmente. Hay un personaje muy olvidado que nació aquí en Toluca, que es Óscar Uribe Villegas. Este gran personaje era un investigador de tiempo completo y hace varios rescates para la escena y empieza a escribir sus obras. Pues para la escena escriben pues el autor del himno del Estado de México, Heriberto Enríquez, quien también hace pequeños cuadros infantiles. Quien escribe un poquito más es Enrique Carniado, que era poeta, también que vivía en Toluca, es Leopoldo Cincúnegui III, y es el único que está publicado por la Sociedad General de Autores de México. También hay una obra una conmemoración interesante en el tercer centenario de Sor Juana Inés de la Cruz, que son escenificaciones para la primaria de Guillermo Servín Menes. Yasmín Tapia también escribe para la escena, radicado en Ciudad Neza, pues también está Eduardo Villegas Guevara. Unas adaptaciones interesantes las tiene Jesús Ramírez, de quien ya habíamos hablado. Asimismo está pues Eduardo Contreras Soto, gran investigador, Jesús Humberto Florencia también, Bon Gamaliel, que bueno es multicitado, Jesús Angulo, Delfina Careaga, por supuesto, el que nos da una versión muy interesante, que es la sociocultural y el teatro popular campesino, es Alejandro Flores Solís. Él hace un estudio muy, muy interesante. Bueno, pues ya mencionamos también a Carlos Olvera,
tenemos a David Ricardo de Cita, también tenemos a Ricardo Pérez, a Juan Carlos García, a Raúl Cáceres Carenzo, que ya también hablamos de él, Abraham Caballero Arzate del Valle de Toluca, a Edgar Fernando Carvajal, a Juan Carlos Sembrís también como dramaturgo, igual que Juan Carlos García Valdés, y Blanca Lilia Hernández Reyes, también es muy interesante. Y hay 3 personas que se ponen de acuerdo para realizar un taller. Y son precisamente Fernando Leal Galaviz, Alexis Casas y Lorena Venta. Este es un buen ejercicio el que han venido realizando y han dado resultados muy buenos. También escribió para la escena, o ha escrito para la escena, Marcela Magdaleno, residente en Metepec. El sorjuanista Carlos Elizondo Alcaraz también escribió teatro, y su teatro es muy interesante. Por allá por los volcanes tenemos a Shadira Ramírez Romero, quien escribe también unas escenas muy interesantes. En Tenancingo, Héctor Gordillo Camacho, Carmen de la Fuente, la autora del himno del Instituto Politécnico Nacional. Otro dramaturgo, aunque más novelista, es Alberto Chimal, que nos deja un teatro muy interesante, que principalmente el teatro infantil, que fue muy bien acogido y que ha sido caballito de batalla de varios grupos teatrales, y bien acogido por el público infantil. Tenemos a Guillermo Ortiz Garduño, quien fuera rector de la universidad. Alejandro León Meléndez también publica teatro. De Nesa, bueno, pues hay que mencionar a Tomás Espinosa. Él, yo creo que es el que deja mayor influencia a todos los dramaturgos, y marca un nuevo estilo, porque su teatro es más desparpajado y deja que genere mayor propuesta de los directores principalmente. Eso con Tomás es muy importante, porque va rompiendo esquemas que ya estaban muy dañados, esquemas muy maniqueístas. Pero también tenemos a la venezolana María Eugenia Lefmans, radicada en Toluca, quien también escribe. Ya habíamos hablado de Sandra Turlay, ella también escribe para la escena. Y otro rector de la UAM, Jorge Guadarrama. En esa tenemos otros grandes escritores. Eduardo Villegas, ya lo comenté. Está Michael Pérez, también allá en esa, escribe para la escena Filadelfo Sandoval, Antonio Toga, y pues hay muchos dramaturgos en nuestro estado. También una excelente escenógrafa, Félida Medina. Félida Medina empieza con la UAM a dar clases y a formar alumnos grandes escenógrafos. Lamentablemente, pues este año fue su partida, y afortunadamente dejó mucha escuela. Hay nombres que se me van, pero principalmente son ellos los que han contribuido para un mejor teatro, para recorrer la legua, y principalmente en la preparación y el fomento hacia los espectáculos. Por eso es necesario que nos unamos y de esta manera ser conscientes de que el teatro hay que estudiarlo, hay que disciplinarse
y a veces nos toca dirigir, en otras podemos ser asistentes. ¿Por qué no? El teatro se nutre de todos nosotros. Entonces, pues sí les haría un llamado a todas las personas que realizan teatro en la entidad y en el país para dejar los egos y pues tener los pies sobre la tierra. Sí, teníamos un problema aquí. Te decía Alejandro, que una de las situaciones importantes en el universo de los escenarios, desde sus orígenes, es que vamos siguiendo los pasos de otros. Férida Medina, que sin duda alguna estará en la más alta cumbre del Olimpo, fue importantísima, realizó la escenografía de aquel montaje Fauna Rock que tú asististe en el Poliforum Cultural Siqueiros y donde tuvimos ocasión inicial de conocernos. Éramos unos muchachitos en aquellos momentos y bueno, también afortunadamente hay muchos teatristas, muchos hacedores de la vida escénica que continúan con vida. Para nosotros, muy importante también, querido Alejandro, si bien comentabas hace un rato, tenemos que ser mucho más profesionales en todos los sentidos. Tenemos que abandonar muchas banalidades y frivolidades que rayan incluso en lo obtuso. Pero también es importante señalar que este comunicarnos con el otro, con el público, a través de la literatura dramática, de la dramaturgia, a través del escenario y la experiencia viva de presenciarlo, es una oportunidad en la que queremos señalar que hay faltantes y desde esta perspectiva preguntarte qué podría hacerse, qué podemos hacer ante la falta de interés del público de asistir al teatro y la falta de material disponible para el público, para la lectura del teatro, así como la difusión de la actividad escénica, dramatúrgica en los estados. ¿Qué hacer ante la falta de interés del público de asistir al teatro? Pues primero que nada, autoevaluarnos, hacer un consenso por qué la gente no va al teatro, por qué ha disminuido mucho las entradas a los teatros. Y a partir de ello, ofrecerles un producto muy profesional, un producto muy desde adentro de nosotros e irlos guiando para formar públicos. Esta formación de públicos tiene décadas de las que se habla. Sin embargo, pues hay que recordar los llenos que se realizaban en los grandes teatros, con óperas incluso. Y yo creo que hay que recuperar a nuestros posibles públicos, porque hay de todo tipo de público. Tenemos niños, tenemos personas mayores, adultos, jóvenes, tenemos personas que afortunadamente todavía hablan su idioma, y con ellos habría que hacer un ejercicio importante, es decir, llevar el teatro que ellos realizan, ir a los orígenes. ¿Cuáles son esos? Pues al rito, desde el propio ritual, enfrentarnos a ese espectáculo, a esa mitología, para llevarla a la representación. Yo creo que ahí estaría la importancia de intercambios a realizar para poder de esta manera generar todo tipo de públicos. Nosotros somos un país muy festivo, entonces tenemos
santos patronos por donde quiera. ¿Por qué no hacer una representación en cada una de las fiestas? Al menos una representación. ¿Por qué no recobrar los festivales que se han ido perdiendo? ¿Y por qué no realizar intercambios con el trabajador de la cultura, el trabajador de las artes escénicas, con todos ellos? Discúlpame, Eric, estaba saturado con hombres, no te mencioné también como gran hacedor del teatro aquí en este valle, pero pues ya lo has venido demostrando con grandes puestas en escena mediante Escenic. Y entonces tenemos que formar desde los niños. ¿Cómo? Pues como inicia el teatro, como un juego. No únicamente tenemos que ofrecerles guiñol a los niños, sino es necesario todo tipo de teatro, incluso el teatro de la realidad, porque este teatro les permite sensibilizarse, tener sus sentidos más despiertos y no ser sorprendidos. Las campañas de alfabetización funcionaron muy bien. ¿Por qué? Porque existía un público al que iba dirigido. Las de sanidad también. Y así varias campañas que se hicieron, pues contaban con un público. Anteriormente, varias empresas le apostaban a la preparación en dramaturgia. Aquí en Toluca, Pemex hizo un importante taller con niños para escribir teatro. Y entonces, pues esto fue impartido por José Luis Díaz Esteves, quien también ya se me estaba olvidando, pero pues lo llevo en la memoria, pero a veces se me va hacia la patria de Goethe y el alemán ahí se instaura. Bueno, pues este taller fue muy, muy, muy importante, del de Pemex. Otro taller que marcó, sin lugar a dudas, es el que realizó Hugo Salcedo. Hugo Salcedo realizó un taller, se escribieron obras breves y de estas obras se escenificaron, además de publicarse, y fue haciendo que la gente soltara la pluma. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que ha existido. Y pues también tomemos otros espacios, no quedarnos con los teatros, que las butacas, calentarlas es muy difícil. Pero de esta manera ir llevando poco a poco a los asistentes a los teatros, más que nada a la cuestión escénica, para que disfruten de él, que los marque como público que alguna vez sintió X emoción y que lo está transmitiendo a sus familiares, a todas las personas que vienen después de ellos. ¿Y qué hacer con la falta de material disponible para la lectura? Pues yo creo que sí hay mucho material. Mencionamos algunas obras, ahí Abuela Pluma, y creo que estas son bastantes. Asimismo, también existen, comparativamente con los años 40 del siglo XX, varios teóricos que nos hablan de sus propuestas teatrales. Y otra cosa muy importante que he olvidado, la formación de críticos teatrales. Con la formación de críticos teatrales vamos a tener un público más exigente. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, porque sabemos que serán exigentes con nosotros. Así es, querido Alejandro. Has tocado puntos sustantivos y sustanciales, porque de repente parecería que estamos en medio de las arideces y no es así. Si bien la vida ha ido cambiando
y hoy tenemos muchas maneras de observar el mundo en el entretenimiento, en la internet, como es este medio que hoy nos permite llegar a tantas personas y tener la oportunidad de esta celebración y de estas conferencias, estas charlas, encuentros, bitácoras de viaje. Sin duda alguna depende en mucho del interés personal que tengamos desde casa, no solamente los que nos dedicamos a la actividad artística, cultural, de entretenimiento, la investigación, etcétera, sino también que los padres y las madres se ocupen de fomentar en sus hijos el amor a la lectura, el amor a los espectáculos vivos, el teatro, la danza. Aquí hemos vivido a lo largo del tiempo extraordinarias experiencias, como el caso concreto de la Orquesta Filarmónica de la ciudad, que pues a fuerza de insistir, de mucho trabajo, de mucho apoyo, mucha creatividad, pues ha ido logrando que este enorme teatro, el Teatro Morelos, el teatro más importante, diría yo, contemporáneo en el Estado de México, pues se llene e incluso la gente se quede afuera. Y también hemos visto algunos ejercicios importantísimos. El año pasado tuvimos la posibilidad de participar y de vivir un estreno mundial en español en Teatro Metepec, que es un espacio privado en la producción de Culturarte, de Paco Mejía Reyes y la dirección de Betsa del Valle, lo cual fue maravilloso porque también conjuntó a actores, a creadores, a escenógrafos, vestuaristas, músicos de los más disímbolos y diversos orígenes. Esto es esperanzador, como lo es también que haya hombres como tú, entregados puntualmente a la actividad escénica. Pues muy particularmente también, querido Alejandro, queremos darte las gracias por acompañarnos en este viaje, en esta primera charla con la que inauguramos este ciclo de celebraciones que se sostendrán todos los miércoles a las 7 de la noche por Facebook y su retransmisión en otras plataformas como YouTube. Ya se está preparando todo para que podamos transmitir también directamente desde nuestra página y agradecer sobre todo que jamás nunca has dejado de lado el amor por la sociedad, por el teatro, por la actividad escénica, y vaya así contigo también un agradecimiento a todos quienes nos han precedido, al queridísimo Jesús Ramírez y tanta gente maravillosa, y de nueva cuenta agradecer la presencia particularmente de nuestros amigos como son Paco Mejía, Antonio Toga, Tranquilino McEnroe, Enrique Mondragón, el querido maestro Carlos Hugo Hidalgo, Susana Gadi, en fin, a todos quienes han estado acompañándonos a lo largo de esta transmisión, y agradecerte y pedirte también que nos hicieras un breve comentario acerca de nosotros, de Escenic. Te escuchamos. A Escenic la conozco desde que llega a Toluca. Estaba chica, bien chilpayatita, y bueno, pues he seguido su trayectoria. Permanece y se vuelve huella del sendero que nos lleva al teatro y de la vida misma, las artes escénicas. Abre telones y va formando otras vidas. Felicidades y sigan de esa manera. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues es parte de nuestra misión procurar ser un puente entre las personas, la sociedad y aquellos que, como nosotros en algún momento no tuvimos la oportunidad de formarnos aquí en nuestra tierra, lo puedan hacer, que se puedan acercar a la formación profesional de alta calidad, y en la medida de lo posible seguiremos insistiendo, trabajando, como abriendo telones, espacios y oportunidades, porque para nosotros la posibilidad de comunicar a través del arte teatral y la actuación y todo este universo maravilloso, no solamente está en el escenario, está en otros muchos espacios que estamos obligados a acompañar, a marcar la importancia que tienen, y hoy con herramientas extraordinarias que
antes ni siquiera habíamos imaginado. Somos unos muchachitos apenas, pero bueno, entonces pues agradecerte mucho, y no sé si quisieras agregar algo más, querido Ale, antes de despedirnos, y bueno, pues vaya, un abrazo enorme, y ya tenemos oportunidad con todas y con todos de encontrarnos frente a frente, cara a cara, en los escenarios de nuestra maravillosa ciudad y de este país precioso que tanto nos ha cobijado y al que debemos seguir cuidando. Te pediría solamente esto, querido Ale. Pues agradecer estos encuentros, bitácoras de viaje, y también el que hayan sacudido un poco mi memoria para de esta manera pues poder repasar la historia que nos ha tocado vivir. Y solamente para despedirme, pues en el nombre de Dios hablo de teatros, como dijo Guillermo Prieto, quien también fuera crítico teatral, y un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Rodolfo Usigli. Los espero muy pronto allá en el teatro. Así es, así es. Y sin duda alguna ahí estaremos, querido Alejandro. Agradecerte como siempre tu disposición, tu buen humor, tu compartir, y a todos y cada uno quienes han estado en esta transmisión con nosotros, darles las gracias, y a todos los que han hecho posible que Scenic Voice Music and Talent cumpla 6 años, aún antes de haber nacido. Ideamos este proyecto, hoy una realidad, hace más de 15 años. Agradezco públicamente a mis hermanos, a mi hermano Omar, a mi sobrina, a la doctora Norma Azcárraga, a la señora Tere Alba, a tantos queridos amigos como el maestro Ulises Herrera, a Fernando Mañón, a César Óscar López Padilla, y gente que nos ha ido cobijando, Suri de Yugalde, César Millán, Marco Mireles, Ariadna Guerrero, Alina Dorch, en fin, no quisiera omitir a nadie, pero ya tendremos oportunidad próximamente de encontrarnos. Por el día de hoy estamos terminando esta transmisión, y los miércoles a las 7 de la noche, la próxima semana estará con nosotros el querido maestro Gerardo Urbán, posteriormente Paco Mejía, de Culturarte. En fin, estén atentos, les vamos a agradecer que nos apoyen, que nos visiten, y también señalar puntualmente que el viernes que es nuestro 6º aniversario, nacimos un 1 de mayo, y todo esto tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo obrero, porque la actividad artística, si bien está enmarcada en el desarrollo de lo sublime y lo subjetivo, es una fuente productiva y es una fuente de trabajo, y queremos que lo siga siendo, y que una vez trascendida la situación actual nos encontremos en el teatro. Estaremos a las 7 de la noche el viernes con el premiado director cinematográfico don José Luis Reza, premiado en el extranjero, en Cannes, un hombre del cine de muchísimos años, al que tengo el inmenso privilegio de conocer, de que sea mi amigo, y que es el director de Culturarte, en mi opinión y la de muchos, la mejor escuela de cine en México, de Puebla hasta el Cono Sur, y mucho más allá. Entonces los esperamos el viernes, que es nuestro mero aniversario, a las 7 de la noche, para que disfrutemos de un momento de conversación con el querido cineasta, el maestro José Luis Reza. Yo soy Eric Archundia, les agradezco profundamente a nombre de todos, de maestro Carlos Hugo Hidalgo, de Itzelita Agnieszka, de Manuel Rodríguez y de todas las personas que hacen posible que el día de hoy sigamos adelante, que nos volvamos a encontrar en esto que es Encuentros Bitácoras de Viaje, en el 6º aniversario de Scenic Voice Music and Talent. Mil gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta el viernes a las 7. Gracias.